El 23 de febrero del año 303, el viejo emperador Diocleciano cedió a las instancias de su copartícipe el César Galerio, firmó el decreto de exterminio general de los cristianos. Esto fue el principio de la 10ª gran persecución, la más violenta y sanguinaria de todas, durante la cual el Imperio Romano, con excepción de las Galias, se vio negado en la sangre de los cristianos. La ciudad de Nicodemia, en Asia Menor, residencia de los emperadores de Oriente, fue testigo del martirio de miles de cristianos que vertieron generosamente su sangre por la fe. Entre estos innumerables héroes fue uno de los principales San Pantaleón, a quien hoy honramos. Nació Pantaleón en Nicodemia en el siglo III. Su padre, senador rico e idólatra, se llamaba Eustorgio. Su madre, Eubula, era fervorosa cristiana, más que su muerte prematura, solo tuvo tiempo de dar al niño Pantaleón unas ideas confusas e incompletas de la religión. Después de haberle hecho estudiar las letras, confió Eustorgio la educación de su hijo a Eufrosino, médico primero de Diocleciano. En la escuela del maestro era tan eminente el joven discípulo de Hipócrates que era muy despierto. Hizo tan rápidos progresos que el mismo emperador pensó en tomarlo como médico propio. A la ciencia de la medicina unía Pantaleón tratos afables y modales distinguidos, con notable prudencia y honestidad rara entre los paganos. A juzgar por los comienzos, le preparaba brillante porvenir, pero Dios reservaba para él una palma 1000 veces más honrosa que los lauros de la ciencia profana y los aplausos del mundo. En una casa humilde y apartada vivía un santo anciano llamado Hermolao, investido del sacerdocio cristiano. La persecución le había obligado a buscar un refugio en aquel lugar ignorado, y solo salía de él cuando el bien del prójimo lo pedía. En cierta ocasión se encontró Hermolao con el joven Pantaleón, que iba a casa de su maestro Eufrosino, y admirado de su afabilidad y modestia, le invitó a detenerse un instante y solicitó el honor de su amigable entrevista. Consistió muy gustoso el estudiante. Le preguntó el anciano quién era y a qué se dedicaba. «Solo tengo una ambición», le dijo el joven, «llegar a curar todas las enfermedades humanas». «Tu ambición es muy digna de alabanza», respondió el santo sacerdote. «Yo te deseo mucho acierto en tus nobles propósitos, pero ten presente que Esculapio, Hipócrates, Galeano y otros maestros de la medicina curan solo los cuerpos y los curan por poco tiempo y aún no siempre. Jesucristo, al contrario, cura los cuerpos y las almas y da la vida eterna. Mientras vivió, sanó a cuantos enfermos se le presentaron, aunque estuvieran desahuciados por los médicos. Tiene el poder de comunicar ese don a sus discípulos, los cuales en su nombre han dado y dan aún la vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, el uso de sus miembros a los paralíticos y vida a los muertos». Ese lenguaje llenó de admiración al joven médico. «Mi madre era cristiana», dijo, «pero como tuve la desgracia de perderla demasiado pronto, no me fue posible aprender la divina medicina de Cristo. Y mi padre, que practica la religión del imperio, me ha dado por maestro al célebre Eufrosino». Aún hablaron un rato sobre asuntos de alma y Pantaleón se despidió del venerable anciano, prometiendo volverle a ver. Muy pronto otorgó Dios a su alma recta y sincera una gracia extraordinaria. En una de las excursiones al campo, halló en el camino el cadáver de un niño y junto a él la víbora que le había mordido. Lleno de compasión y viendo que la medicina humana no tenía recursos para tales males,
Se acordó de las palabras del sacerdote cristiano, de que el nombre de Cristo buscaba para resucitar a los muertos, y dijo con espíritu de fe, digno de un verdadero cristiano: el nombre de Jesucristo vuelve a la vida, y tú, serpiente, recibe el mal que has hecho. En el mismo punto se levantó el niño con vida y quedó la víbora muerta. A la vista de este prodigio, corrió Pantaleón a echarse a los pies de Hermolao, le contó lo acaecido, y cristiano ya de corazón, y solicitó con insistencia el santo bautismo. Hermolao accedió gustoso a sus deseos, pero imponiéndole que complementaría antes su instrucción de la fe cristiana. A este fin, el anciano ministro del Señor le retuvo 7 días para enseñarle las verdades de la religión. Le administró después el santo bautismo y ambos dieron juntos gracias a Dios por aquel hermoso principio. Volvió Pantaleón a casa de su padre con ardiente deseo de procurar la vida espiritual al que le había dado la temporal, pero juzgó que era necesario proceder con toda prudencia, con miramientos de persuasión y macedumbre. Mientras tanto, rogaba mucho y no perdía oportunidad de llamar la atención de su padre sobre la vanidad de los ídolos. Cierto día, llamaron a la puerta de su casa unos hombres que guiaban a un ciego y solicitaron ver al médico Pantaleón. Se trataba de una enfermedad incurable. Pero esto era precisamente lo que esperaba nuestro santo joven para convencer a su padre. Llama pues a Eustorgio y se presenta con él ante el enfermo. «Vengo a ti», dijo éste, «como a mi última y mejor esperanza. Estoy completamente ciego, he consultado muchos médicos, he gastado inútilmente mi gran fortuna y solo he conseguido perder la poca vista que me quedaba. Si te devuelvo la vista», le preguntó Pantaleón, «¿qué me darás?» «Todos los bienes que me quedan serán tuyos, con tal de que yo vea», respondió el enfermo. «El Padre de las Luces te devolverá la vista por mi ministerio», prosiguió el médico cristiano, «y el dinero que me ofreces lo darás a los pobres». Puso Pantaleón sus manos sobre los ojos del infortunado al tiempo que invocaba el nombre de Jesucristo, e inmediatamente abrió el ciego los ojos y recobró la vista. Ante semejante maravilla, Eustorgio y el ciego cayeron de rodillas, confesaron la divinidad de Jesucristo y después de abominar del culto vano a los ídolos, se declararon ser cristianos. Eustorgio recogió las estatuas de los ídolos que adornaba su casa, las hizo pedazos y las arrojó a una fosa, con inmenso júbilo y alegría de su hijo. Se hizo luego instruir en la santa religión y recibió el bautismo. Pantaleón dio de ello infinitas gracias a Dios. Eustorgio no tuvo tiempo de perder la gracia bautismal. Poco después le llamó el Señor al descanso eterno. En cuanto a Pantaleón, se vio en posesión de su herencia, dio libertad a los esclavos, a los que entregó con qué poder vivir honradamente, y distribuyó luego la casi totalidad de su fortuna entre las viudas, los huérfanos e indigentes que se presentaron. La oración y las obras de caridad le ocuparon todo el día. En calidad de médico visitaba a los enfermos, los curaba en nombre de Jesucristo y lejos de exigirles salario, los socorría con largueza siempre que estaba necesitado. Como era de suponerse, el emperador Diocleciano lo hizo comparecer ante él. Convencido el tirano de la inutilidad de sus esfuerzos, mandó que flagelaran cruelmente al mártir, mas no poder confiar a vencer su esforzado ánimo, sino únicamente para satisfacer la propia sed de venganza y saciar su cólera. Luego le condenó a ser decapitado y quemado su cadáver. Vio llegado Pantaleón el término de sus combates y pensando en la gloria que le esperaba, fue el suplicio con rostro alegre y bendiciendo a Dios por sus muchas mercedes. Le ataron al tronco de un olivo
y un lictor levantó su espada para cegarle la cabeza, pero el hierro se reblandeció como la cera y el cuello de la víctima quedó intacto. Ante este nuevo prodigio, se arrojaron los verdugos de rodillas a los pies del santo para pedirle perdón. Se vio entonces un espectáculo estremecedor. El mártir, deseoso de verter su sangre por Cristo, suplicó a sus verdugos que ejecutasen la orden. Todos rehusaron, mas al fin, tanto insistió Pantaleón que después de abrazarle, se decidieron al cumplir la sentencia. El olivo se vio milagrosamente lleno de frutos. Los soldados no se atrevieron a quemar el cuerpo del santo. Este fue recogido por los cristianos y sepultado. Más tarde, Constantinopla y Lucca en Italia fueron depositarias de aquellas preciosas reliquias. Carlomagno obtuvo la cabeza del insigne confesor de Cristo y la entregó a la ciudad de León. Otros huesos los donó a la célebre abadía de San Dionisio, próxima a París. Las numerosas gracias obtenidas por la intercesión han hecho muy popular el culto de San Pantaleón. Los médicos le honran como a uno de sus principales patronos.